Me llamo Javier y trabajo como guardia de seguridad en uno de los lugares más oscuros y enigmáticos que se pueden imaginar. Es un edificio abandonado que alguna vez fue una clínica privada ubicada en las afueras de la ciudad. La clínica fue cerrada hace varios años después de una serie de desapariciones extrañas e inexplicables de pacientes. Los habitantes locales cuentan historias sobre cosas misteriosas y sucesos extraños relacionados con este lugar. Ninguno de ellos se atreve a acercarse al edificio, especialmente de noche. Acepté este trabajo porque pagaban bien y encontrar algo adecuado en nuestra ciudad no era tan fácil. Pero desde los primeros días comencé a sentir que algo no estaba bien. Era un edificio aparentemente normal, vacío, abandonado, pero había algo en el que me hacía sentir incómodo. Tal vez eran las historias oscuras que escuché de mis colegas, o tal vez los fríos y vacíos pasillos, donde cada paso resonaba en el silencio. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Esas eran las horas en las que la clínica se volvía especialmente siniestra. La luz de las farolas, situadas alrededor del perímetro, apenas penetraba en el interior del edificio y tenía que usar una linterna para iluminar mi camino. La primera semana no ocurrió nada especial. Recorriendo el edificio, revisaba puertas y ventanas y me sentaba en mi pequeña sala de guardia ubicada en la planta baja. Pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché un sonido extraño. Era como un leve susurro, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pero cuando dirigí la linterna hacia el sonido, no había nadie allí. Lo atribuí a mi imaginación, pero luego se repitió. Un susurro, luego un golpe suave, como si alguien intentara abrir una de las puertas. Mi corazón latía más rápido y caminé lentamente hacia el sonido, pero no había nadie. En las siguientes noches la situación se repitió. Empecé a dudar de mi cordura. Tal vez eran solo ratas o el viento. Pero el viento no puede crear sonidos tan claros de pasos y golpes. Intenté convencerme de que eran solo los nervios. Después de todo, las historias oscuras y el edificio vacío pueden jugar una mala pasada a cualquiera. En la cuarta noche, noté que algunas puertas que había revisado y cerrado, estaban entreabiertas. Al principio eran las puertas en la planta baja, pero luego también en la segunda planta. Empecé a revisar las cerraduras, pensando que tal vez estaban rotas, pero no, todo estaba en orden. Pero ¿cómo entonces se abrían? Una noche encontré huellas de botas sucias en el suelo. Conducían desde la puerta de entrada a lo largo del pasillo y desaparecían en una de las habitaciones cerradas. Revisé la cerradura, estaba intacta, pero las huellas. Alguien definitivamente había estado allí, y eso me asustaba cada vez más. Intenté llamar a mi jefe, pero mi teléfono de repente perdió la señal, aunque antes no había tenido problemas con eso. Estos eventos fueron el comienzo de mi camino hacia un mundo de verdadero terror, donde cada noche me enfrentaba a lo incomprensible y aterrador, perdiendo la frontera entre la realidad y la pesadilla. Pero esto era solo el comienzo, más descubrimientos espeluznantes me esperaban. Noche tras noche, el miedo aumentaba y no podía ignorar todo lo que ocurría a mi alrededor. Susurros, pasos, huellas en el suelo, todo esto parecía más que simples coincidencias o un juego de mi mente. Empecé a dudar cada vez más de mi cordura. Tal vez eran las consecuencias del aislamiento en este lugar siniestro, pero, por mucho que intentara encontrar una explicación racional, los hechos hablaban por sí mismos. No estaba solo en este edificio. Una noche decidí recorrer los pasillos del edificio con más detalle. Avancé lentamente, iluminando con mi linterna cada rincón, escuchando el menor sonido. Y cuando ya empezaba a pensar que tal vez todo esto era realmente fruto de mi imaginación, escuché un sonido suave y casi imperceptible, como si alguien susurrara. Me quedé quieto, tratando de no hacer ruido. El susurro continuaba, haciéndose cada vez más fuerte. No podía entender las palabras,
pero definitivamente era la voz de una persona. Seguí el sonido y me llevó a una puerta que conducía al sótano. Ya había revisado esta puerta antes y siempre estaba cerrada, pero ahora estaba entreabierta. Mi corazón latía salvajemente, mis palmas sudaban. No sabía qué hacer, entrar o pedir ayuda. ¿Pero a quién llamar? Estaba solo, en este edificio, de noche, sin posibilidad de comunicarme con alguien. Reuniendo todo mi coraje, empujé la puerta y comencé a bajar lentamente las escaleras. El susurro cesó. En el sótano estaba oscuro y húmedo. Iluminé las paredes con mi linterna, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero todo estaba tranquilo, vacío. De repente, mi linterna comenzó a parpadear y en un instante me encontré en total oscuridad. Maldiciendo mi suerte, comencé a sacudir la linterna, esperando que funcionara. Y entonces escuché pasos silenciosos y cautelosos que se acercaban a mí. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Los pasos se hicieron más fuertes, sentí como si alguien o algo estuviera muy cerca. Y en ese momento, mi linterna volvió a funcionar. La luz iluminó el espacio vacío frente a mí, no había nadie. Pero sentí una presencia, la sensación era tan fuerte que no podía ignorarla. Decidí regresar arriba, pero cuando me di la vuelta, vi que la puerta por la que había entrado ahora estaba cerrada. El pánico me invadió, empecé a golpear la puerta, pero no se movía. Los pasos comenzaron a acercarse de nuevo y me di cuenta de que me quedaba poco tiempo. Empecé a buscar otra salida, abriéndome paso a través de los oscuros pasillos del sótano. Pronto encontré un viejo conducto de ventilación, lo suficientemente ancho como para que pudiera arrastrarme por él. Sin perder tiempo, abrí la rejilla y comencé a deslizarme dentro. Pasar por el conducto no fue fácil, pero sabía que era mi única oportunidad de salir de allí. Finalmente, salí al otro lado del edificio, cubierto de polvo y telarañas. Me levanté rápidamente y corrí hacia la salida. El corazón me latía en los oídos, la respiración se me entrecortaba. Cuando salí a la calle, sentí alivio, pero fue breve. Algo siniestro seguía en ese edificio y sabía que no podría quedarme allí mucho tiempo. Decidí no informar a la gerencia sobre lo sucedido. ¿Quién me creería? Simplemente pedí que me trasladaran a turnos diurnos, pero eso no era posible. Me vi obligado a regresar a ese lugar por la noche, y cada noche el miedo y el horror se volvieron más fuertes. Sabía que no estaba solo allí, pero no podía entender quién o qué era. El miedo y la paranoia me consumían por dentro. Traté de no pensar en lo que podría haber sucedido en esas paredes antes, pero los pensamientos oscuros no me dejaban ir. Una de esas noches, alrededor de la medianoche, escuché un sonido que era diferente a todos los anteriores. Era un golpe fuerte, como si alguien estuviera golpeando una puerta con insistencia. Me dirigí hacia el sonido y vi que una de las puertas que conducían a la antigua ala de pacientes estaba entreabierta. Me acerqué lentamente, iluminando con mi linterna la oscuridad. La puerta se abrió y entré en el pasillo que conducía a las salas. Los golpes cesaron y sentí como el frío se metía bajo mi piel. La linterna volvió a parpadear y me apresuré hacia la sala más cercana. Al entrar, iluminé la habitación, que estaba vacía, solo había una vieja cama con un marco oxidado y un colchón roto. De repente, escuché un susurro. Era la misma voz de antes, pero ahora sonaba más clara. Me giré, alumbrando con la linterna, pero no vi a nadie. El susurro se hacía más fuerte y sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Esto no podía ser producto de mi imaginación. Alguien o algo realmente estaba allí. Di un paso atrás y pisé algo duro. Bajé la linterna y vi una carpeta vieja con documentos. Al abrirla, encontré registros médicos. Estaban llenos de notas, algunas de las cuales parecían haber sido escritas apresuradamente. Comencé a leer. Paciente 042. Síntomas: paranoia, alucinaciones, agresividad.
tratamiento, aislamiento y observación. Pasaba las páginas y cada nuevo nombre estaba relacionado con síntomas horribles. Algunos registros hablaban de desapariciones extrañas, otros mencionaban el comportamiento impredecible de los pacientes. Pero lo más espeluznante era que todos esos registros terminaban con lo mismo: paciente desaparecido, paradero desconocido. Solté la carpeta y escuché pasos detrás de la puerta. Alguien estaba allí. Me giré bruscamente y la luz de la linterna iluminó una sombra que se desvanecía en el pasillo. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse del pecho. Me lancé hacia la salida, pero en ese momento, la puerta se cerró de golpe con un estruendo. Estaba atrapado. Los pasos se acercaban y escuché una respiración pesada. Sonaba como si alguien respirara con dificultad pero estuviera decidido a llegar hasta mí. Empecé a entrar en pánico, buscando una salida, pero el pasillo era largo y las puertas estaban cerradas. De repente, sentí un fuerte golpe en la cabeza y todo se volvió oscuro. Caí al suelo, perdiendo el conocimiento. Lo último que escuché fue el mismo susurro, convirtiéndose en una risa siniestra. Cuando recobré el sentido, me encontré en otra habitación, atado y con una mordaza en la boca. La habitación estaba oscura, solo una débil luz de mi linterna, que yacía cerca, iluminaba el espacio. Intenté liberarme, pero los nudos estaban demasiado apretados. Escuchaba pasos y susurros en las cercanías y sabía que me quedaba poco tiempo. El miedo me paralizaba, pero sabía que debía encontrar una manera de salir de allí antes de que esta pesadilla se volviera realidad. Mis muñecas dolían por los intentos de liberarme y la cabeza me dolía por el golpe. Pero el miedo era más fuerte que el dolor. Escuchaba pasos cada vez más cerca y sabía que el tiempo se acababa. De repente, alguien entró en la habitación. No podía ver su rostro debido a la oscuridad, pero su silueta era claramente visible. Estaba de pie, observándome. Me quedé inmóvil, tratando de no hacer movimientos bruscos. El desconocido se acercó lentamente a mí y se inclinó, su rostro quedó peligrosamente cerca del mío. Escuché su respiración pesada y un susurro: no estás aquí por casualidad. Este lugar recuerda todo. Con estas palabras, se apartó y me dejó en la oscuridad. Los pasos se alejaban y comprendí que no tenía intención de matarme en ese momento, era un juego. Debía encontrar una forma de salir mientras aún tuviera oportunidad. Reuniendo toda mi fuerza, comencé de nuevo a frotar las cuerdas contra el borde de la vieja silla metálica, esperando que los nudos se aflojaran. Después de muchos intentos, logré aflojar un poco las cuerdas. Mis manos se liberaron y rápidamente me quité la mordaza. Una vez libre, inspeccioné la habitación. Se parecía a una antigua sala de hospital, con paredes descascaradas y muebles oxidados. La linterna seguía en el suelo, la recogí y salí cautelosamente al pasillo. El edificio estaba en silencio, demasiado silencio. Sabía que el perseguidor estaba cerca. La sensación de su presencia no me abandonaba, comencé a moverme hacia adelante, tratando de no hacer ruido. Los pasillos parecían interminables, cada giro conducía a nuevas puertas y escaleras. Tenía que encontrar la salida. Subiendo las escaleras al segundo piso, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era algo parecido a un chirrido de metal contra metal, como si alguien o algo se moviera en la habitación contigua. Iluminé el camino frente a mí y seguí avanzando, tratando de mantenerme alejado de la fuente del sonido. Pronto encontré una puerta que conducía a una oficina donde se guardaban antiguos registros. Entré y cerré la puerta con llave detrás de mí, aquí me sentía un poco más seguro. Me acerqué a la mesa y comencé a revisar los documentos, entre ellos había informes de pacientes, cartas y fotografías. Algunas fotografías mostraban a personas con batas blancas, doctores y enfermeras que alguna vez trabajaron aquí. De repente, vi algo que hizo que mi corazón se encogiera. Era una fotografía del hombre que me había atacado. En el reverso estaba escrito:
Dr. Luis Morales. La inscripción decía, extremadamente peligroso. Comprendí que ese hombre había sido un médico en esta clínica, y al parecer, sus métodos de tratamiento estaban lejos de ser estándar. Escuché pasos detrás de la puerta, se acercaban. Sabía que no podría esconderme allí por mucho tiempo. Rápidamente guardé la fotografía en el bolsillo y comencé a buscar otra salida. En la esquina de la oficina, noté una rejilla de ventilación. Era estrecha, pero lo suficientemente grande como para que pudiera pasar. Abrí la rejilla y rápidamente me metí dentro. Arrastrarse por el estrecho túnel era difícil, pero el miedo me daba fuerzas. Los pasos detrás de mí no cesaban, el perseguidor estaba cerca. Escuché cómo intentaba abrir la puerta de la oficina y sabía que me quedaba poco tiempo. Continué moviéndome hacia adelante hasta que salí a otra parte del edificio. Aquí estaba aún más oscuro y aterrador. No sabía dónde me encontraba, pero sabía una cosa, tenía que salir. Seguí moviéndome por los pasillos, esperando encontrar una salida. Pero en lugar de eso, me topé con otra puerta cerrada. Intenté abrirla, pero no cedía. Los pasos se acercaron de nuevo. Me giré y vi una sombra al final del pasillo. Era él, el Dr. Morales. Su figura se acercaba lentamente hacia mí. Sentí como el pánico se apoderaba de mí. Desesperado, comencé a golpear la puerta, esperando que se abriera, pero no cedía. Sentía que era el final. Pero de repente, la puerta se abrió, me lancé dentro y la cerré de golpe tras de mí. Era un almacén de herramientas. Rápidamente miré alrededor y encontré una palanca de metal. Ahora tenía algo con lo que defenderme. Sabía que no podría esconderme para siempre, el Dr. Morales estaba demasiado cerca. Tenía que encontrar una manera de salir de ese edificio mientras aún tuviera una oportunidad. Con la palanca en la mano, salí del almacén y comencé a buscar el camino hacia la libertad. Cada movimiento era difícil. Estaba exhausto, pero el miedo y la adrenalina me impulsaban hacia adelante. Me movía por los pasillos, sosteniendo la palanca con firmeza. A lo lejos, se escuchaban los pasos del Dr. Morales, y yo sabía que estaba cerca. El tiempo jugaba en mi contra. Pronto me encontré con otra escalera que conducía hacia abajo. Decidí que esa era mi oportunidad y bajé los escalones. La escalera me llevó a un sótano que antes había evitado, pero no tenía otra opción. Al bajar, me encontré en un pasillo estrecho con un techo bajo y una iluminación tenue. Iluminando mi camino con la linterna, noté puertas a ambos lados del pasillo. La mayoría estaban cerradas, pero una estaba entreabierta. Me acerqué con cautela y miré adentro. Era una antigua sala de almacenamiento de medicamentos. Las estanterías estaban vacías, solo el polvo y las telarañas indicaban un largo abandono. Entré en la sala y cerré la puerta detrás de mí, escuchando los sonidos del exterior. Los pasos se hacían más fuertes, el Dr. Morales ya estaba cerca. En ese momento, escuché un chirrido metálico detrás de la pared. Iluminé la pared con la linterna y vi una pequeña rejilla de ventilación. Era lo suficientemente amplia como para que yo pudiera pasar. Abrí la rejilla y comencé a arrastrarme adentro. Arrastrarse era difícil, el aire en la ventilación era rancio y denso. Sentía como el polvo se acumulaba en mis pulmones. Pero seguí avanzando, sin permitir que el miedo y el cansancio me dominaran. Escuché cómo los pasos del Dr. Morales se detenían en el pasillo, claramente no sabía dónde estaba. Finalmente, salí al otro lado, era una habitación llena de muebles viejos y cajas. Rápidamente miré a mi alrededor y encontré otra puerta. Conducía a otro pasillo que parecía menos abandonado, quizás esa era la salida. Avancé por el pasillo, iluminándolo con la linterna. Pronto vi una luz al final, esa podría ser mi oportunidad. Pero, al acercarme, me di cuenta de que no era una salida. Era una pequeña oficina, con una ventana por la que entraba la luz de una farola. Me acerqué a la ventana e intenté abrirla,
pero estaba bloqueada. Mi esperanza de escape comenzó a desvanecerse. Me senté en el suelo, agotado y desesperado. En ese momento, escuché un golpeteo suave en la pared. Me quedé quieto, escuchando. El golpeteo se repitió, esta vez más fuerte. Me acerqué a la pared y descubrí que había otra habitación detrás. Tal vez allí estaba la salida. Tomé la palanca metálica y comencé a abrir un agujero en la pared de yeso. Fue difícil, pero la adrenalina y la desesperación me daban fuerzas. Finalmente, hice un agujero lo suficientemente grande y me arrastré a la habitación contigua. Era un pequeño almacén lleno de cajas viejas. Al inspeccionar, noté una puerta en la esquina. Estaba cerrada, pero el candado parecía viejo y oxidado. Con toda mi fuerza, logré abrirla. Detrás de la puerta, encontré un pasillo estrecho que conducía hacia arriba. Comencé a subir, con la esperanza de que me llevara a la salida. Al llegar a lo alto de la escalera, me encontré en un pasillo familiar en el primer piso. Mi corazón comenzó a latir más rápido, estaba cerca de la libertad. Avancé, iluminando el camino con la linterna, y pronto vi la entrada principal. Estaba abierta. No podía creerlo. Corrí hacia la puerta, pero en ese momento, escuché pasos detrás de mí. El doctor Morales me había alcanzado. En pánico, salí corriendo del edificio y seguí corriendo, alejándome lo más posible. Pero, al mirar atrás, vi que nadie me seguía. El doctor estaba en el umbral, observándome. En su mirada había algo extraño, casi de pesar. Pero no podía detenerme, seguí corriendo hasta estar lo suficientemente lejos del edificio. Corrí hacia la carretera y detuve el primer coche que pasó. El conductor, al ver mi estado, me llevó al pueblo sin hacer preguntas. En casa, no podía encontrar paz. Cada noche me despertaba empapado en sudor frío, recordando el rostro del doctor Morales. Su susurro me perseguía incluso en mis sueños. Sabía que debía hacer algo para acabar con esta pesadilla. Decidí volver a la clínica y enfrentar lo que allí sucedía de una vez por todas. Regresé a la clínica por la noche. El edificio parecía aún más siniestro que antes. Entré y de inmediato sentí que alguien me observaba. Comencé a recorrer, revisando cada habitación y cada pasillo. Pronto escuché los pasos familiares. El doctor Morales estaba allí. Me dirigí hacia el sonido, sosteniendo mi arma lista. Pronto vi su silueta al final del pasillo. Estaba de pie, sin moverse, como si me esperara. Me acerqué más y él comenzó a hablar. «Has vuelto. No puedes irte sin conocer la verdad». Su voz era fría y calmada, pero había un tono siniestro en ella. Levanté mi arma y exigí explicaciones. El doctor solo sonrió y señaló una puerta al final del pasillo. «Todas las respuestas están ahí». No quería creerle, pero no tenía otra opción. Abrí la puerta y entré en la habitación. Era una vieja sala de operaciones. Sobre la mesa había documentos y fotografías. Comencé a revisarlos y todo quedó claro. El doctor Morales realizaba experimentos con los pacientes, usando sustancias y métodos prohibidos. Muchos de ellos murieron o desaparecieron, y sus almas parecían haber quedado atrapadas en ese edificio. El doctor intentaba encontrar la manera de prolongar la vida, pero sus experimentos solo llevaban a resultados negativos y a la muerte. Sentí como el enojo me invadía. Me giré hacia el doctor, dispuesto a acabar con esto de una vez por todas, pero él había desaparecido. En la habitación solo quedábamos yo y las pruebas de su locura. Sabía que debía entregarlas a la policía para acabar con esta pesadilla. Recogí todos los documentos y salí corriendo de la clínica. Fui a la policía, me escucharon y comenzaron una investigación. Pronto sellaron la clínica para siempre y el doctor Morales desapareció sin dejar rastro. Han pasado varios meses desde que dejé la clínica. La vida comenzó a mejorar, pero las pesadillas todavía me perseguían. Decidí dejar la ciudad y empezar una nueva vida.